Muy buenos días, que todos reciban saludos en el nombre del Señor. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Soy Guillermo Green, su pastor, y hoy continuamos una miniserie sobre Primera de Pedro, capítulo 4. Les invito que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 11. Y vamos a analizar 7 y 8 hoy. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Estos dos versículos que siguen van a ser el texto de hoy. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos el propósito de la carta de Pedro. ¿Quién recuerda? El domingo pasado, estos domingos pasados hablamos del propósito de esta carta. ¿Cuál es el propósito? Pedro escribe a los cristianos esparcidos, en este caso en Asia Menor, para animar y prepararlos para su vida en un mundo hostil. Para animarlos y prepararlos para su vida en un mundo que no reconoce que Jesucristo es Señor. Pedro habla del fundamento de nuestra vida en este capítulo, en versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pedro nos habla, claro, resumiendo su carta, porque él va ya resumiendo, nos habla del fundamento de nuestra vida, que es Cristo. Nos habla de la meta de la salvación, que es glorificar a Dios como buenos administradores de su gracia. Versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo como buenos administradores de la gracia de Dios. Ahora, hermanos, es imposible que usted sea buen administrador de esta salvación que Dios le ha dado. Es imposible que usted administre bien la gracia de Dios sin que cumpla o cumplamos con versículos 7 y 8. Fíjese, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay un dicho que todos usamos, hombre prevenido vale por 2. Y ese dicho es cierto en cuáles contextos. En el trabajo, sí, por supuesto. En la guerra, más. En el matrimonio, no nos vamos a meter. En todo, el dicho tiene razón, hombre prevenido vale por 2. ¿Por qué? Porque el descuido nunca puede dar buen fruto, hermano. El descuido no puede dar. Una vez yo escuché un dicho, lo que no se planifica sale bien. Yo no sé si alguien ha escuchado eso. Lo que no se planifica sale bien. ¡Qué horrible! Si en la gracia de Dios alguna vez no se planificó y salió bien,
Bueno, fue por la misericordia de Dios, pero como regla, generalmente lo que no se planifica es un desastre. Dios nos ha dado muy claramente su palabra para que estemos preparados, hermanos. El contexto inmediato de esto, antes y después, se resume, por ejemplo, en los versículos 12 y 13. Tengan sus Biblias porque vamos a ver en la carta, todo es un solo, y yo voy a citar varios versículos de la carta para arrojar luz sobre los versículos que estamos viendo. Inmediatamente después de este texto, Pedro dice, versículos 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El domingo pasado leí una carta de Plinio a Trajano, un gobernador romano, pidiendo consejos sobre la persecución de los cristianos. ¿Y cuál era el gran crimen de los cristianos? ¿Cuál era el único crimen de los cristianos? No eran ladrones, no eran homicidas, no eran sediciosos. Ningún crimen tenían excepto no quemaban incienso a la estatua del emperador. Ese era el gran crimen de los cristianos. Y los cristianos podían librarse de la muerte muy fácil, encendiendo la velita ante la estatua del emperador. Entonces, hermanos, Pedro, que justo está en el puro principio de las persecuciones, prepara la iglesia para este siglo y los siglos posteriores y para todo el tiempo, preparando a los cristianos para vivir, para que no cedan, para que no maldigan a Cristo. Muy fácil era, encienda el incienso y maldiga a Cristo y usted podía ir libre. Nada más, eso era todo. Pero Jesús había dicho, el que me niega delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre. Todo depende de nuestra confesión de Cristo. En capítulo 3, eche un vistazo atrás, capítulo 3, 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más, versículo 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, eso es lo que iba a pasar. Bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué es amedrentarse? Achantarse, asustarse, ¿verdad? No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Vea un capítulo más para atrás, en capítulo 2, lo que leímos empezando el culto. Acercándoos a él piedra, versículo 4, capítulo 2. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Piedras que iban a ser desechadas por los hombres. Pero somos preciosos ahora para Dios en Cristo. Y vamos a ser edificados en ese templo santo. Jesucristo, cuando este mismo Pedro, recuerde que el autor de esta carta fue cuando Jesús dijo, ¿qué dicen los hombres que soy? ¿Qué dicen ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, carne y sangre no se lo reveló, sino mi Padre el celestial. Y te digo, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ese Pedro, el primer confesor de Cristo y otros confesores, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos cristianos piensan que la iglesia está aquí, ¿verdad? Y el Hades está bombardeando la iglesia, pero Jesús dice, no se preocupe porque no van a prevalecer el infierno. Así no es. ¿Qué son las puertas del Hades? ¿Qué es esa imagen? Tenemos que estar claros en esta imagen, hermano, para entender lo que es la tarea de la iglesia. Las puertas de una ciudad fortificada era la única entrada a la ciudad. Imposible derribar los muros. Entonces, ¿qué hacían?
Usted ha visto las películas, ha leído los libros. Hacían grandes máquinas de guerra con un tronco inmenso, con ruedas, y empujaban todo contra la puerta. ¿Va? Entonces la puerta resistía el primer golpe. Otra vez, vamos. Y cuando se tumbaba la puerta, listo, entraban los soldados. Era la puerta que tenía que ceder. Y Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia está atacando al Hades. Es mi iglesia que está al ataque. ¿Cuántos cristianos están en una postura de miedo y de defensa? Pedro dice, no os amedrentéis. Todos los cristianos tenemos miedo. Miedo a lo que nos vayan a hacer. Miedo de esto. No, mejor quédese callado. En el trabajo no hable así porque te despiden. En la iglesia, cuidado, nos cierran. Esto no es nada nuevo. ¿Por qué nos asustamos? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y es cierto. Conquistó el cristianismo al mismo imperio romano y llegó a confesar la fe cristiana a los emperadores posteriores. Jesucristo está claro, hermano. El mismo Hades no resiste el ataque de la iglesia, sino que entra Jesucristo y arrebata a los suyos del mismo Hades. Nosotros tenemos una misión, sí, imposible para los humanos. Todos los viejos recuerdan Misión Imposible, ¿verdad? Tum, 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 tum. Era una misión casi imposible, pero el héroe siempre lograba la misión, entonces no era imposible. Nosotros sí tenemos una misión humanamente imposible. ¿Quién aquí puede salvar una sola alma? ¿Quién aquí puede convertir una sola vida? Ninguno. Nosotros sí tenemos una misión humanamente imposible, pero capacitados por el Dios Trino. Vea lo que dice Pedro, otra vez volviendo al capítulo 4, en 14 y 15, noten que el Dios Trino, Cristo, el Espíritu y Dios, Pedro menciona, si sois vituperados, 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, reposa sobre vosotros, y ya está Cristo, el nombre de Cristo. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Está Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Es el Dios Trino, mi hermano, que le va a capacitar a usted para la misión. Imposible humanamente, pero realizable por la gracia y el poder de Dios. La meta final es la gloria de Dios, como hemos dicho. Y la meta, lo que yo llamo la meta operativa, ¿cuál es? ¿Cómo vamos a lograr esto? Capítulo 2, Pedro ya lo había dicho, 2:9. Velo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la forma en que la iglesia va a tener su victoria, anunciando simplemente las virtudes de su Dios. Hermanos, en la clase de membresía estuvimos hablando de la vida cristiana. La vida cristiana no es complicada, no es difícil. Cualquier niño puede entender, hermano. Nosotros simplemente somos llamados a responder al llamado de Cristo, a anunciar sus virtudes. Esto no es difícil de entender. Más difícil hacer por la dureza y el temor, pero comprenderlo, sencillo. Pedro dice, volviendo al capítulo 4, el fin se acerca, sed sobrio y velad. Oiga cómo se expresa Calvino, Juan Calvino, sobre este versículo. Dice Calvino, así como el exceso de sueño rinde al cuerpo no apto para sus tareas, el dormilón y el perezoso no sirve, ¿verdad? Pero Calvino lo pone elegante.
Así como el exceso de sueño rinde al cuerpo no apto para sus tareas, de la misma manera los afanes vanos y los placeres del mundo embriagan a la mente y la adormecen. Voy a volver a leerlo. Así como el exceso de sueño rinde al cuerpo no apto para sus tareas, de la misma manera los afanes vanos y los placeres del mundo embriagan a la mente y la adormecen. Me temo que esto sea una buena descripción de muchos cristianos. Pregunta, ¿usted se considera sobrio? ¿Austero? ¿Usted considera que está en preparación constante para la batalla? Hay una forma muy sencilla de saberlo. ¿Cuánto ora? Por eso Pedro pone las dos cosas juntas. Sed sobrio y velad en oración, porque la una va de la mano con la otra. La sobriedad cristiana forma parte de la perspectiva que debemos tener de la historia. El fin se acerca. En el mundo de los teléfonos, de la realidad virtual, la sociedad nos ha hecho creer de que la única realidad es el eterno presente, el momento, hoy. Mañana, ayer no importa, mañana no ha venido. Vivo hoy. Inclusive son lemas de comerciales, etc. Viva el momento. Peligrosísimo y malísimo consejo. El fin se acerca. Cada día que pasa estamos un día más cerca al fin. No sabemos cuándo viene el fin, pero estamos más cerca cada día que pasa. Y viene un fin. Es el punto. Viene un fin. Sed sobrio y velad. Estamos aquí con una misión de glorificar a Dios como heraldos de su gracia. Debemos definir sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Algunos lo han interpretado como salir del mundo, vivir en comunas, apartado de todo contacto con el mundo. Interesantemente, el mismo Calvino dice que él piensa que se refiere más a la actitud de la mente que al cuerpo. Obviamente afecta el cuerpo también, pero Pedro no está aconsejando al asceticismo. Eso es un término que debemos aprender. Practicar el asceticismo significa privarse el cuerpo de las comodidades naturales pensando que usted agrada a Dios. Hubo un tiempo de la iglesia en que salían al desierto y vivían en cuevas. Seguro más de uno murió de hambre y de todo pensando que salvaba el alma por privarse. Inclusive en la iglesia católica hasta hoy se toman votos de pobreza, ¿verdad? Y hay varios órdenes. Los franciscanos empezaron con San Francisco de Asís, tomando votos de pobreza. Chicos, usted sabe que hubo en los años, más o menos año 400, Simeón Estileto, que se hizo una columna con una plataforma y se subió 36 años. Vivió encima de la columna. Yo no quiero pensar en los detalles de esa vida encima de la plataforma, pero se fue subiendo, creo que hasta los 20 metros, no me acuerdo ahorita si fueron 10 o 20 metros. Y venía la gente, claro, era un espectáculo ver un señor bajo la rayería y los truenos y el sol y la lluvia, estar viviendo encima de una columna. Era algo que ver. Y venía de lejos para escucharlo predicar, y me imagino que su predicación era: para salvarse necesitan privarse de todas las comodidades como yo aquí arriba en esta plataforma. Ahora, una locura, era el más famoso, pero hubo muchos, y sigue habiendo tendencias entre los cristianos hoy que piensan que por privarse a sí mismo de algo agradan a Dios. Hacen un ayuno para obtener algo. El ayuno es bueno,
El ayuno sirve en nuestra oración, pero no para torcerle el brazo a Dios, para que, oiga, ¿cuántos días estoy orando, Señor? Si no me lo da, pronto me muero. Así, hermano. ¿Qué es ser sobrio para el cristiano? Pedro ya había hecho esta exhortación en capítulo 1, véalo, capítulo 1, 13. Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este es un término militar, hermano. Ese es en contexto militar. Ceñir los lomos para los romanos, su túnica y su espada. Entonces se amarraban el cinto, ¿verdad? El cinturón. Se amarraba la túnica, las faldas y la espada para poder correr, para poder pelear. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. ¿Sabe cuál es parte del problema gravísimo para la iglesia hoy, hermano? No creemos que haya una batalla. No creemos que haya una batalla espiritual con consecuencias eternas. Nos gusta hablar más de la fiesta espiritual. ¡Fiesta! Traigan las luces y parlantote. Es una vergüenza ese parlantito. Aquí no hay gozo. Nos gusta hablar más de consejos espirituales. Nos gusta hablar de convivio espiritual, no de batalla, no de heridos, no de lastimados. Pero en ambos versículos, tanto capítulo 1 como aquí en capítulo 4, Pedro nos coloca ante el fin. Aquí dice, el fin se acerca. En capítulo 1 dijo, esperad por completo el fin. Pedro nos coloca ante un fin, escuche, que será catastrófico para muchos. Un fin que será catastrófico para muchos. Será tan triste ese día, tan fuerte la presencia de Cristo cuando se manifiesta en las nubes, que las personas querrán suicidarse en ese momento pensando que se libran. Dice que caigan las peñas sobre nosotros. Claro, aunque pasara eso, no los libra del juez. Será un día catastrófico para muchos y bendito para otros. Y es por eso, hermanos, que Pedro dice, el fin se acerca, sed sobrio. No estamos en un eterno presente. Estamos en un camino histórico que marcha hacia un destino. Y ese destino es eterno. Y ese destino solo tiene dos destinos. El infierno o el cielo. ¿Cuáles son las evidencias de que las tropas están dormidos? ¿Cuál sería evidencia de que las tropas están dormidas? Seguro varias. A mí se me ocurrieron un par de evidencias que demuestra cuando las tropas están dormidas. Primera evidencia, sus hijos son ignorantes de la Biblia porque los padres tienen otras prioridades. A los padres no les importa capacitar a su hijo para la batalla, que se pierda. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando no nos importa el conocimiento de la palabra de Dios, la fe de nuestros hijos. Los arrojamos a su batalla personal el día de mañana, que se la jueguen. Malos padres, malas madres. Muestra de que están adormecidos espiritualmente. Otra evidencia podría ser evidencia de que las tropas están dormidas, o en otra cosa, flojera en una actitud de prepararse. No tomar en serio de que hay una batalla dentro de mi mismo corazón y en este mundo. Y yo estoy en esta batalla. Puedo tratar de ignorarlo como en una balacera. Usted puede ignorar la balacera y meterse. Pero ya sabemos lo que va a pasar. Podemos ignorar la batalla.
Y la flojera en la actitud de prepararse muestra de que uno o adrede está ignorando o está adormecido, como dice Calvino, emborrachado, embriagado en sus actitudes personales, su propio tiempo de leer la palabra, estudiar la palabra, las disciplinas de la palabra, el venir para escuchar la palabra de Dios. Tercero, desinterés en el avance del reino. Mostramos que las tropas, que no les importa la batalla, cuando hay desinterés en el avance del reino. ¿Cuánto sabemos de la iglesia hija en San Carlos, hermano? ¿Cómo se llaman los hermanos allá? Tenemos ¿cómo llaman un punto en las guerras? ¿Cómo llaman un punto de, no sé, una base, ¿verdad? De punto de lanza por allá. Y no sabemos nada. Los hermanos han venido, espero que usted les haya preguntado sus nombres, se haya acercado para conocerlos. Espero que les haya preguntado, hermanas, hermanos, ¿cuáles son sus luchas para que yo ore? El desinterés en el avance de la obra muestra que usted está dormido, que no le interesa, que importa a mí. Otra, poca inversión personal de mi tiempo, de mi dinero, de mis esfuerzos, de mi interés en la batalla. Mis padres, papá ya está con el Señor, mi madre todavía está viva, pero me contaban cuando yo era pequeño de cómo era la Segunda Guerra Mundial. Ambos pasaron en su juventud la Segunda Guerra Mundial y mi papá cuenta que no había hule, no había llantas y en el camión viejo que tenían, vivían en Pensilvania, en una finca, y para ir al pueblo, las llantas que tenía llantas dentro de llantas y el neumático más parches que el neumático, ¿verdad? Y dice que parecía cada vez que salía a ir al pueblo se ponchaba la llanta, otra vez. Y en ese entonces tenían que desarmar la llanta y tenían una máquina de los viejos aquí, recordarán la máquina para vulcanizar. Se pone un parche de hule y se atornilla, se le echa pólvora y se funde el parche. No era facilito como hoy, ¿verdad? Que se rompe la cosa y se pone y ya está. Así no era. No se había inventado todavía. Y papá solo recuerda, ¿verdad? A la par de la carretera arreglando llantas, porque era niño. Y parece que eso solo recuerda. Mi mamá cuenta de que se animaba a todos los ciudadanos a tener su propia hortaliza patriótica, sembrar su propia zanahoria y repollo, lechuga, para que las tropas tuvieran su propia comida que había que enviar. La gasolina era racionada. Y esto para una guerra que ni siquiera estaba en suelo americano, estaba en Europa. El compromiso del pueblo logró una victoria. Poca inversión personal simplemente muestra que estamos adormecidos. Finalmente, otra muestra de que las tropas no están preparadas es cuando no sentimos la necesidad de la solidaridad. Cuando yo no siento la necesidad de la solidaridad, no entiendo la batalla, ni estoy llevando ataques. Versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. El amor. Este versículo está en el contexto de dar testimonio en el mundo hostil, donde hay heridos, donde hay lastimados. Lo más importante en este contexto, hermano, no son las pequeñas ofensas entre nosotros. Son reales, pero pongámonos en perspectiva. Las ofensas personales entre cristianos se vuelven insignificantes
ante nuestra tarea macro, donde hay cristianos muriendo, realmente muriendo, y otras cosas pasando que son importantes, son más importantes. Hablemos finalmente de lo útil del amor en esta batalla, hermano. Quiero preguntarles, ¿quién presenta más peligro? ¿El enemigo declaró la guerra contra usted? ¿O el amigo infiltrado que realmente es traidor? ¿Quién representa más peligro? Para cualquier cosa, para un ejército, para la amistad, sabemos quién. El amigo falso. Por eso la traición antes se penaba con muerte. Porque es peor que el enemigo declarado. Al enemigo usted lo puede tomar cautivo, pero al traidor se fusilaba. Y hay buena razón para esto, hermano. Sabemos que en la iglesia pasa lo mismo. En la iglesia las rencillas internas son 1000 veces peores que los ataques externos. El ataque externo nosotros aguantamos, hermano. Cualquier ataque externo nosotros aguantamos. Vemos a ver qué hacemos, pero una iglesia armónica, solidaria, aguanta lo que nos den. Pero las rencillas, con solo chisme, rencilla, ataques, despedacen una iglesia sin que ningún impío haga nada. Eso ha sucedido mucho. Por eso Pedro dice, ante todas las demás cosas que hemos hablado, tened entre vosotros ferviente amor. Ahora, Pedro no está inventando, está citando el Proverbio 10:12, donde Dios había dicho, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cristo, cuando este mismo Pedro le preguntó, pensando Pedro que estaba siendo magnánimo, ¿verdad? Señor, ¿debo perdonar 7 veces? 7 veces el número perfecto. ¿Debo perdonar 7 veces? Pensando que Cristo lo iba a felicitar. Ah, sí, Pedro, sí, 7 veces sería magnífico. Y Cristo le vuelve y le dice, oiga, si no perdona 70 veces 7, no puede ser mi discípulo. 70 veces 7. Calvino dice, me gusta esta cita, entre más pecados cubiertos por el amor, más se aprecia su utilidad para los hombres. Qué bueno. Entre más pecados cubiertos por el amor, más apreciamos su utilidad. Claro, las personas legalistas dirán, esto es nada más pretexto para seguir pecando y alcahuetear la vida de pecado. Obviamente ese no es el punto. Leamos el contexto, hermano. Y el amor sabe también aconsejar, el amor verdadero sabe corregir, ¿verdad? Pero el punto es el contexto de nuestra lucha en medio de los ataques del mundo. Nosotros vamos siendo santificados, pero vamos siendo santificados. Nunca vamos a ser santificados totalmente en esta vida. Usted y yo arrastraremos algunos pecados hasta que el día que Jesús nos lleve. Esa es la realidad. Debemos entender y aceptar esta realidad. Y Dios no quiere que nos enfoquemos en primer lugar en los defectos de los demás, que seguiremos teniendo usted y yo. Él quiere que nosotros nos enfoquemos cada uno en ser buenos administradores de su gracia. Versículo 10. Eso es lo que quiere que nos enfoquemos. Para todos poder dar testimonio al mundo. Y una forma de administrar la gracia de Dios, hermanos, es cubrir las faltas de tu hermano. Esa es la mejor forma de administrar la gracia de Dios. Cubrir las faltas de su hermano con el amor cristiano. Nosotros sabemos que recibir amor no merecido es más efecto para cambiar vidas que recibir denuncias y críticas. ¿Qué es lo que convierte al pecador? No es la ley. La Biblia es clara, no es la ley que convierte ningún corazón, hermano. La ley condena, de hecho la ley trae muerte. Es el evangelio de gracia y de amor de Jesucristo que convirtió su corazón y el mío. Ser sobrio y tener ferviente amor. 2
retos grandes para nosotros y para la iglesia de hoy. Hermanos, usted y yo, miembros de la congregación Pacto de Gracia, somos llamados por nuestro Salvador Jesucristo, por nuestro capitán Jesucristo, el que nos rescató, nos llamó, nos incorporó en su plan. Él nos está diciendo mediante su palabra hoy, sed sobrio y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Debemos recordar dos cosas. La iglesia no es un club religioso. La iglesia no es una asociación de socios voluntarios que se unen para alguna meta de buena gente, filantrópico, lo que usted quiera. La iglesia se compone de los que han sido llamados soberanamente por un soberano Señor que se llama Jesucristo y quien le convoca a usted y a mí a ser heraldos de su nombre en el 2018 en Costa Rica y después. Este Cristo, este capitán nos llama a ser sobrios y a tener entre nosotros ferviente amor. Y en segundo lugar, no podemos olvidar versículo 1 porque es la base de todo. El fundamento es la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Hermanos, es el amor inmerecido de Dios que es el fundamento de su vida, de su llamado, de su salvación. No lo olvide, medite en ello, medite en ese versículo 1. Puesto que Cristo fue entregado por nosotros, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, entonces armémonos del mismo pensamiento. Medite en eso, piense en eso, y entre más esa verdad penetre su corazón, estoy seguro que todos estaremos más dispuestos a obedecer. Sed sobrios, velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que viene a nosotros revelando a Cristo, revelando tu amor en Él, revelando tu misericordia y este gran llamado que tú nos haces de pertenecer a Jesús, de representar a Jesús, de dar testimonio de Jesús en este mundo en que estamos. Padre, tú nos has advertido del fuego de prueba que se avecina para muchos en diferentes formas. Nosotros, Padre, tenemos las cosas muy fáciles por el momento en Costa Rica. Sin embargo, sigue habiendo necesidad de dar testimonio firme, sin amedrentarnos, sin temor. Sí, sigue habiendo necesidad de sobriedad, de velar en oración, de no descuidarnos, de no descuidar a nuestros hijos, nuestras vidas personales, nuestras iglesias. Oh Dios, prepáranos tú para que esta iglesia Pacto de Gracia sea una iglesia, un faro de este mensaje de Jesucristo, con valentía, Padre, con corazones sinceros. Por favor, concédenos tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.